Bueno, hoy voy a tratar de hacer un país descarnado de mi patria, de la Argentina. Espero que mis compañeros, mis amigos, mis paisanos lo tomen esto como un análisis. No es una crítica, no es un resentimiento, no es un desarraigo, es un análisis que lo tengo yo incorporado el problema. O sea, no es un problema de los otros, que yo soy un turista. Y vamos a tratar de explicarnos nosotros desde el pueblo, ya que los intelectuales, los políticos, los gobernantes no nos han hecho llegar un razonamiento para que entendamos qué nos pasa, para saber lo que nos pasa. ¿Qué les parece la idea? Arriesgada porque van a molestarse muchos amigos, muchos compañeros, muchos paisanos míos, muchos argentinos como yo. Y me van a hablar de la patria, van a hablar, en fin. Pero no importa, eso vale la pena el riesgo para averiguar qué tenemos en las manos de una vez por todas. Y si eso que tenemos en nuestras manos, incorporados en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra identidad, ¿cuál es la razón? ¿Y qué pudiéramos hacer con lo que tenemos? No con lo que sería el ideal o con lo que nosotros creemos que tenemos. Y bueno, la primera conclusión que recogemos es que somos un país de trasplantados. ¿Cómo? Somos un país de trasplantados. ¿Quién en su niñez, o en su infancia, en su adolescencia, no escuchó en su propia casa hablar otro idioma, del origen de nuestros países o de nuestros abuelos? Muchos, muchísimos, ya de mi generación, posiblemente de las nuevas generaciones no le ocurra tanto. Nuestros abuelos hablaban el idioma original de sus tierras, habían sido inmigrantes, o sea, descendían de los barcos, de verdad, descendían de los barcos, no descendían de la tierra. O sea, nosotros hemos nacido sin arraigo. Entonces, quizá eso empiece a explicarnos un montón de cosas que nosotros no hemos querido, no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido aceptar. Problema difícil porque cargamos un montón de culturas distintas y diferentes que obedecen a distintos recuerdos, a distintas historias, a distintos sistemas de gobierno, en fin, a distintos dolores, a distintos sufrimientos. O sea, casi generalmente la mayoría de nuestros ancestros, de nuestros padres originarios, vinieron huyendo del hambre que producían las guerras en Europa y en todos los lugares del mundo que llegaron a nuestras tierras florecientes. Entonces, había un resentimiento ancestral incorporado psicológicamente en la mentalidad de los padres de la patria, los padres nuestros o los abuelos nuestros. Y el origen, por lo tanto, el verdadero origen nuestro, es de apenas 2, 3, como mucho 4 generaciones de personas, de padres, de familias que nacieron en la tierra. Muy pocos son originarios, posiblemente será un 20% o tal vez menos. Pero todos nacieron, o sea, su sangre proviene de otras regiones, de otros lugares del mundo. Y una identidad es una identidad para que sea consolidada, tiene que tener por lo menos 300 o 400 años para sentirse hijo de la tierra. Y los sociólogos, que son los que realmente deberían haber salido a explicarnos este problema, esta falla de origen, no lo han hecho, o si lo han hecho muy veladamente. Hay poca referencia. Al contrario, la única referencia que en nosotros es un signo de un falso orgullo es que somos descendientes de europeos, que somos la Atenas de América, de que somos, en fin, siempre queriéndonos parecer a los otros. O sea, nunca nos hemos sentido orgullosos de lo nuestro, porque no tenemos nuestro.
Eso es lo que pasa. Y cuando encontramos con uno verdaderamente originario de la tierra, hasta ahora se le desprecia. O sea, se le dice cabecita negra, se le decía en mi tiempo de juventud. O sea, un desprecio, un agravio al nativo, al hijo de la tierra, al nieto de sus antepasados que sufrieron todas las expoliaciones y el castigo y la vergüenza de la conquista y de venir a despojarlos de la riqueza y a quitarles hasta la vida. Entonces, todas esas cosas que nosotros no hemos tenido la ocasión, la oportunidad de que nos hayan educado en eso, nos hayan construido una base para sustentar la realidad y a partir de eso poder empezar a construir, ha sido lo que nos da esto que tenemos hoy. Esta anarquía total, la grieta, el odio, el resentimiento, el castigo, el que nadie escucha a nadie y que todo el mundo se desespera por apabullar al prójimo. Nada de que la patria es el otro, es una mentira. La patria no es el otro, la patria soy yo mismo. Entonces, ese problema tiene que haber sido buscada la explicación que nosotros hemos carecido. Y por supuesto que uno sabe que para tocar estos temas tan delicados, uno debería tener una mayor preparación académica, porque el tema realmente lo indica. Pero el pueblo tiene que explicarse lo que no le han explicado los que están orientando culturalmente y que están con la educación manejando todos los sistemas educativos. O sea, el pueblo tiene que sacar sus propias conclusiones para medianamente explicarse cosas que no son explicadas. Y entonces la búsqueda de la identidad nuestra choca con una realidad que hace agua en todos los rincones. O sea, ¿cuál identidad tenemos nosotros? Somos uno de los pocos países en la región, en todo el continente, que tenemos posiblemente menos identidad que nadie. Y entonces ese es un problema que lo cargamos inconscientemente y que nos produce todo ese desafuero de la realidad. O sea, estos enfrentamientos, esta intensa lucha de llegar a ninguna parte, de caer y bajar y levantarse y volver a caer y de ser tan voraces y de ser tan expoliadores, o sea, sacar el dinero de donde el dinero se produce para mandarlo a Europa, como hacían nuestros antepasados. Por eso la riqueza no se explotaba, no se generaba y se producía y se reproducía en la tierra de los que vinieron en la conquista o en busca de fortuna, sino que enriquecerse para volver a disfrutar en su origen, en sus aldeas, en sus pueblos. Por eso sus congéneres al retornar les llamaban los indianos, o sea, porque venían de conquistar a los indios y llevarse la riqueza. Es posible que quizás muchos consideren que este no es el fundamental, el principal factor que produce todo el desencanto, el desencuentro, pero es uno de los fundamentos, porque no hay, o sea, uno puede hablar de estas cosas, porque esto es bueno aclararlo, porque conoce una cantidad de países que tienen arraigo de sus verdaderas culturas. O sea, nosotros no tenemos culturas de arraigo, no tenemos culturas literarias, tenemos culturas heredadas de nuestros antepasados en otros conceptos, en otros mundos. O sea, los que no tienen una educación elevada, pues la única cultura ancestral que poseen es la reacción de sus instintos, no es lo maquinadamente inteligente y consensuado. Entonces, estas cosas que nosotros estamos buscando, porque no es que sea una palabra absoluta esto, estamos en la búsqueda de explicarnos algo que cada día lo único que hacen es confundirnos más, empobrecernos más, dividirnos más, marginarnos más en todos los órdenes y no tener explicaciones y optar por decir me voy del país. Ahí está otra señal.
me voy del país y no hay raíces. Eso te demuestra que no hay raíces. Me quiero ir, huir de acá. Acá no me siento, no es lo mío, no me corresponde. O sea, la inconsciencia te está traicionando, hermano. Como te digo, hay síntomas que nos indican la causa. Ahora, que la aceptemos o no, pues es otra cosa, pero hay expresiones naturales que nos sale a la mayoría de nosotros, que es el desprecio hacia lo que sea el origen de la tierra. Negros de la villa, o sea, la villa es el lugar marginal de las sociedades nuestras, de los arrabales, de las grandes ciudades, donde vive la gente pobre, generalmente descendientes o más con más afirmación, con más identidad nacional. Son hijos de la mezcla entre los inmigrantes y el nativo. Entonces son morenos, como en el caso mío, que mi padre era originario de criollos, tampoco era originario de la tierra, y criollos españoles y demás, y mi madre italiana directamente. Pero el negro de la villa, o sea, el negro de los arrabales, el negro, el moreno, el morochazo, morocho, o sea, que tiene todo el síntoma del primitivo, del originario, es despreciado actualmente. O sea, no se le considera para nada. Si nosotros vemos en todas nuestras sociedades, hay muy pocos de tez morena y achinada, como realmente era el originario, que estén en algún puesto importante. Son todos europeos, rubios, en fin, españoles, italianos. La mayor parte de nuestros presidentes han sido hijos directos o nietos de italianos, o de españoles, o de franceses, o de alemanes, o sea, o de croatas, en fin, pero nativos, originarios, que tenga algún tinte de criollo o de originario de la tierra, no hemos podido llegar, no han podido llegar, ni llegarán con los planteamientos instalados ahora, muchísimo más difícil. No hay acceso a la cultura. Ese es uno de los problemas fundamentales. La pobreza es tan férrea que no puede el hijo de un negro de la villa ir a la universidad, hacer siquiera secundaria, tiene que salir a ganarse la vida apenas pueda caminar. Entonces, son problemas que nosotros, parte de lo que no se ha resuelto es porque no ha habido un estudio sobre la realidad que nos pondría por lo menos en condiciones de saber qué es lo que tenemos que hacer para poder explicarnos posteriormente lo que realmente todavía no tiene explicación. Y esta jauría desmedida que vemos hoy en Malón para la conquista del poder de todos los prospectos políticos, te demuestra claramente qué es lo que está en juego. Y si observas quiénes son los precandidatos o los que quieren llegar o los que luchan verdaderamente por el poder para mantenerlo o conquistarlo nuevamente, pues te vas a explicar un montón de cosas que hemos venido hablando aquí. Y el pueblo, no, eso es como el del tiempo de la colonia. O sea, el tiempo de la colonia, el pueblo, la gente, los nativos y todo eso, pues no tuvieron nunca preponderancia, y que te marque la historia que haya tenido algún nativo preponderancia en la historia nuestra, la historia de las revoluciones, la historia de la conquista, la historia de la conquista, la historia de las revoluciones, la historia de la independencia. A ver qué nativo verdaderamente ha sido protagonista y hoy la historia lo recuerda con orgullo. Muchos países en toda Latinoamérica tienen sus ídolos nativos como sagrados, tienen sus monumentos de sus ídolos. Monumentos de sus ídolos indígenas tienen, como lo muestran, como un gran orgullo. Nosotros no tenemos ningún nativo que haya sido partícipe o que lo nombre una línea de la historia. Lo único que sabemos es que murieron miles de nativos en las guerras de la independencia. Precisamente en estos momentos se está disputando
el recambio del poder en Argentina. O sea, va a haber elecciones en a fines de este año. Yo te invito a que, de buena onda, a que hagas un recuento, un resumen o una búsqueda de quiénes son los que están disputándose el destino de casi 50 millones de habitantes. ¿De dónde son sus padres? Como muchos sus abuelos, y si alguno, su bisabuelo, te puedo asegurar que ninguno de sus bisabuelos es nativo. ¿Querés más explicación? ¿De qué identidad me vas a hablar? ¿Cuál es la identidad que me vas? ¿Te das cuenta que somos unos trasplantados? Entonces, no es ningún delito eso. Tampoco vamos a ser tremendistas. Pero eso explica un montón de cosas que todavía no le encuentra explicación la gente. Y la gente no tiene acceso a un estudio para decir, bueno, mirá, esto que pasa es por esto. Y entonces nosotros que estamos en el llano, en la lejanía de la patria, con las saudades, como dicen los brasileños, con el sentimiento, con la nostalgia, en fin, esas cosas humanas, naturales que todos tenemos, pues tenemos tiempo para hacer un tipo de este análisis. Como te dije antes, no es académico, o sea, nos gustaría tener más elementos para poder ¿cómo te pudiera explicar? Para poder darle el marco realmente que te pueda convencer. Pero es suficiente con que te señale odios, resentimientos, desapego, desprecio, despojar, destruir todo lo que se pueda destruir, regalar todo. Regalando, dice, regalaron el país, dieron concesiones, total no era de ellos. O sea, la tierra no los retenía. Concesiones por todos lados, está enajenado el país. ¿Qué te habla si está enajenado? ¿Qué te habla si en tu casa empezás a regalar las cosas a todo el mundo? Las cosas que eran de tu padre, de tu abuelo, la riqueza sentimental, emotiva. Le empezás a regalar a todo el mundo, total no te importa, total que no tiene ningún apego sentimental, no tiene ningún recuerdo amado, querido. Entregás. ¿Por qué lo entregás? A cambio, ¿qué te parece? Toda esa enajenación del 80%, si no es más, del país, no fue gratis. O sea, un nativo, un originario, te puedo asegurar que no hubiese hecho nunca eso. En fin, yo quería hoy conversar de estas cosas porque nosotros tenemos que ser originales por lo menos en algo. Nuestros valores posiblemente didácticos y culturales no son elevados como para decir, vamos a buscar a ver qué dice el viejo hoy, porque... No, pero por lo menos tenemos originalidad en buscar causas que no son explicadas por lo que, como te dije antes, debieran ya habernos explicado. Y no hay explicación. Sí, pero sí hay muestras de desencuentro, de odio, de bajas pasiones, porque los instintos son los que afloran en estos momentos. Pero bueno, como ves, hermano, de a poco vamos hablando nosotros sobre cosas que nos interesan, averiguando a ver por qué las cosas están como están y por qué suceden cuando suceden. Entonces todas esas cosas no nos van a cambiar nada, pero por lo menos sí vamos aprendiendo a saber por qué las cosas pasan así y por qué hay tanto odio y tanto interés de mantener el odio y acrecentarlo. Y quiénes son los que lo generan y por qué razón. O sea, las grandes corporaciones no tienen identidad, tienen intereses.
Identidad tendríamos que tener nosotros, o si no, tendríamos que empezar a construir nuestra identidad. Pero si no sabemos estas cosas que hemos conversado hoy, es difícil construir identidad sin saber qué significa eso. Y que saber el valor que la identidad tiene y cómo se puede lograr la identidad. ¿Qué te puedo decir? Mañana nos volvemos a ver, seguramente.